De nuevo, buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen, que han llegado al último, mi nombre es Jorge Quintero. Venimos de, como lo acaba de decir el pastor, desde Dallas. Y ha sido muy grato estar aquí con ustedes. Entonces, gracias. A continuación queremos que nos escuche y que si tiene Biblia por ahí, si no, júntese con alguien que tenga o con un cristiano. Creo que los cristianos deben de traer Biblia, ¿verdad? Entonces, acompáñeme a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, esta tarde o noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia, rogándote que tu palabra penetre lo más profundo del corazón del hombre, lo más profundo de donde está aquella persona, quizás en su hogar, quizás en el parque, relajándose, descansando. Ahí donde está, háblale a su corazón. Te damos gracias por la oportunidad de predicar, de compartirla. Obra tú, oh Dios, y así respaldo pedimos de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta tarde quisiera contarle una historia que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. Entonces, dándole gracias a Dios por el campo misionero, que donde quiera que estemos podemos contar la historia o hablar de Cristo, hablando de la fe y hablando de las cosas que Dios puede hacer por medio de usted, donde quiera que usted esté. Entonces, no sé si algunos recuerdan estos días que hemos estado compartiendo la palabra, que les decía que Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Entonces, Éxodo 4:2 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Aquí en este relato, Dios se le apareció a Moisés en una zarza para declararle lo que tenía que hacer. Entonces, esto es por fe lo que tenemos que hacer. Y Moisés Dios tuvo a bien aparecérsele a Moisés en esta zarza. Entonces, con esto quiero decir nomás que Dios le quiere usar donde quiera que esté. Si usted ha traído a alguien, sea bienvenido. Y si usted vino por medio de alguien, sea bienvenido. Entonces, de alguna forma usted está listo para compartir, para traer, para invitar, pero tome en cuenta esa pregunta: ¿qué tienes en la mano? Entonces aquí, secuente a esto, tengo esta historia que está en este libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15, donde está un general del ejército de Siria, un general muy destacado que tenía lepra, pero era un general que para llegar a su puesto pues tuvo que haber pasado por una situación bastante difícil. Entonces había una niña también que no sé si usted ha escuchado, pero esta niña, de parte de estas tropas, había sido capturada de Israel. Y entonces esta niña vivía con Naamán y su esposa. Lo habían traído y vivía como criada en su casa. Entonces relata la historia de que la niña le dice a su esposa de Naamán: si tú supieras que hay profeta en Israel, tú puedes ser sano. Entonces, esto fue también un agravio para Naamán,
porque cómo le iba a enseñar una niña o cómo le iba a dar órdenes una niña a él. Entonces, cuando Naamán le dice al rey que esta niña le había dicho que podía ser sano, el rey le manda cartas al profeta y estaba en Israel. Entonces le dice, así ha dicho una muchacha que está en Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Entonces, cuando llegaron estas cartas al rey de Israel, también le mandó 10 talentos de plata y 6 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Pero esto, cuando llegó al rey de Israel, se molestó y se rasgó los vestidos. Dice, ¿por qué había yo de sanarlo? ¿O por qué viene a mí? Entonces lo tomó como un agravio también, pensando que quería tener enemistad o guerra contra él. Pero cuando supo el profeta Eliseo, porque él era profeta, bueno, le manda a decir que vaya a él y que él puede ser sano. Y es del que hablaba la niña, la joven, para que fuera con el profeta. Entonces el comandante llega a la casa de Eliseo, se para enfrente y le llama, pero Eliseo simplemente le manda a decir con un criado que vaya al río y se meta 7 veces al agua. Igual lo tomó por agravio el comandante y le dice, no podía venir a orar por mí, a tocarme y sería sano de la lepra. Entonces se fue, pero sus criados le dicen, Señor, Padre mío, ¿no podría usted, si le está mandando Eliseo que se meta al agua o que le mandara otra cosa, no lo podría hacer? Pues ahora, ¿por qué no va y se mete al agua? Él decía, ¿no habrá mejores ríos que el que me está mandando, que es Sabana y Farfar y ríos de Damasco? ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Entonces, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, dice. Ahora cuando sus criados le dicen, entonces sí lo convencen y va y se mete al agua que es del río Jordán, el agua que estaba muy sucia. Entonces al salir, salió con su piel en la 7ª vez limpia, como la piel de un niño. Entonces esta es la historia que relata este capítulo, y dándole gracias porque es la niña la que está de por medio aquí. Pero fíjese, si estamos hablando de la fe, en esta niña, una fe muy grande, porque aunque había sido capturada o secuestrada o humillada, porque habían ido bandas, dice, de las tropas por ella a Israel, como fueron muchos cautivos en ese tiempo en Israel, se trajeron muchos y de entre ellos venía esta niña. Pero fíjese, la niña, aunque vivía sumisa, aunque había sido maltratada, aunque era humillada, aunque la mandaban, era criada, ella sabía quién era el Dios de Israel. Conocía a los profetas, conocía los 10 mandamientos, sabía qué podía ser Dios. Y entonces me imagino que ella, aunque era criada allí, ella oraba por sus amos. Entonces, eso nos dice mucho la historia. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos obtener esa fe? ¿Y cómo podemos orar por nuestros amos o ser una bendición donde quiera que estemos? Entonces, sin duda que ella había pasado todas estas situaciones, pero su fe no había menguado. Había pasado por muchos aspectos negativos, por todo lo que pasó. Ahora, ella no era víctima del pasado. Ella había dejado todo eso atrás. Ella continuamente, si conocía al Dios de Israel, pues estaba atenta a su voz, atenta a su palabra. Así como usted debe estar atento a su voz, a su palabra. Y déjeme decirle que si usted está aquí y lo han invitado, pues usted hoy puede conocer esa fe como esta niña que tenía hacia el Dios de Israel.
ahora lo transportamos en este tiempo, pues al Dios de ese tiempo, o nuestro Salvador Jesucristo, es al que tenemos que depositar nuestra fe. Ella poseía una fe que le había moldeado. Ella poseía esta fe que vino a atrapar a este hombre en esa fe. Vino a experimentar Naamán por medio de ella esa salvación por medio del Dios de Israel. Entonces, déjeme decirle que ella transmitió, ella influyó para que este hombre fuera sano y conociera al Dios verdadero. Entonces, alguien la pudo haber criado si no fueron sus padres, porque no indica la historia de esto, no indica el relato de esto. A ella alguien la pudo haber criado y le pudo enseñar todos los principios de la palabra de Dios en esta manera correcta. Entonces, sabía ella quién era el profeta Eliseo, sabía quién eran los profetas y sabía que el profeta lo podía sanar y podía orar por él, por la influencia que tenía. Entonces, ¿hay algo difícil para Dios? Lo que para la persona es difícil o imposible, para Dios nada es imposible. Dios puede salvar a cualquier persona por medio de Jesucristo. No importa el trasfondo que tenga, no importa de dónde venga, no importa dónde se haya metido, Él lo puede salvar en esta noche. Su palabra dice que hoy es el día de salvación. Déjeme decirle que si usted está aquí, hoy puede ser el día que usted puede entregar su corazón al Señor Jesús. Entonces, regreso a lo anterior. Tiene que compartir lo que sabe o lo que tiene en la mano. ¿Qué tiene usted en la mano? Esta niña tenía esa fe, tenía la escritura, tenía los 10 mandamientos y sabía lo que hacían los profetas o que Dios hacía por medio de los profetas. Fíjese, dice Juan 9:25. Entonces, él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este es este joven que era ciego, esta persona que era ciego, y Jesús le sanó. Jesús vino a él y le sanó. Y cuando los fariseos le preguntan a esta persona que quién lo había sanado, él dijo: no lo sé. Lo único que sé es que habiendo sido ciego, ahora veo. Pero ¿quién es el que te sanó? No lo sé. Entonces, más adelante dice que se lo encontró a Jesús y cuando le dice: ¿qué has hecho ahora? Ahora ves. Entonces se dio cuenta que era Jesús el que lo había sanado, y cuando va con los fariseos le dice: se llama Jesús el que me sanó. Entonces, estos hombres fariseos eran piedras de tropiezo. No predicaban ni dejaban predicar su palabra. Pero este testimonio que llevaba este muchacho, había sido ciego y había sido sanado ese día, porque Jesús lo sanó. Pero Jesús no solamente sana, Jesús quiere salvar el alma de la persona perdida. Entonces, aquí era un gran testimonio, porque él decía, cuando los fariseos le decían: el que te sanó es pecador, y él le decía: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Entonces, déjeme decirle que quizás usted está aquí y no mira con los ojos espirituales, no mira con su corazón, porque está ciego en su corazón. Quizás tiene su corazón endurecido, quizás no ha creído, quizás ha rechazado al Señor, y es porque tiene su corazón endurecido. Pero esta noche el Señor Jesús quiere ablandar su corazón, quiere entrar en su corazón. Ahora fíjese, cuando estos fariseos no compartían el mensaje, ni tampoco querían que fuera compartido, una actitud arrogante que muchas personas poseen este día. La arrogancia no deja que usted venga a conocer a Cristo Jesús.
Entonces usted está aquí y alguien le ha invitado, gloria a Dios. O usted ha sido invitado por alguien, gloria a Dios. O usted está obstruyendo el camino de salvación. ¿Cómo se puede compartir la palabra de Dios? Comparta lo que sabe con lo que tiene en la mano. Un tratado, un testimonio o simplemente orando por alguien. Entonces fíjese aquí, vamos a hablar ahora de Naamán, la fe de Naamán y lo que había podido obstruir su fe o los aspectos negativos que le habían afectado. Era un capitán del ejército, un hombre de guerra, un hombre sanguinario que sin duda había pasado por muertes o había matado y tenía orgullo de sí mismo, porque para que una persona en ese tiempo llegara a ser general del ejército, tenía que haber pasado por ese proceso para ser capitán, para ser general. Pero tenía lepra. Aún con todo esto que él había pasado, con todo el orgullo que tenía, y como era un hombre eminente, tenía lepra. Entonces fíjese, ¿qué tipo de lepra hay ahora? El pecado, la arrogancia, el vicio, pornografía, adulterio, drogadicción y muchas clases así. La lepra de hoy que está reteniendo a la gente para que reciba a Cristo Jesús. Pero déjeme decirle que si usted está aquí, quizás está deprimido, queriéndose quitar la muerte, queriéndose quitar la vida con un paso a la muerte, Dios le puede dar vida y vida en abundancia. Él le puede sanar, no solo de esos vicios, sino puede sanar su corazón para que no viva más oprimido al pecado, ni para que esté siguiendo esa clase de vicios. Este hombre tenía lepra, pero en su orgullo que tenía en su corazón lo hacía sentirse muy alto, y para él había sido muy difícil que una niña le diera consejos así. Entonces hay muchos siendo arrastrados por el pecado y vivimos en tiempos difíciles. Él era apartado, lo hacían a un lado. Él necesitaba ayuda. Quizás usted viva así, necesita ayuda, vive apartado, alguien lo hace a un lado, vive en soledad. Cristo le puede dar esa vida para que le siga a Él y su mejor amigo sea Jesucristo. Fíjese la fe que poseía este hombre, la fe que demostró, que lo hizo humilde, que para llegar a este proceso tuvo que ser humilde, y aún con ese proceso que hizo mal, aún al llegar a la casa del profeta, tuvo que humillarse y bañarse en el río, así por sucio que estuviera. Entonces, la persona no puede venir a Dios sin humillarse. La persona no puede venir a Él sin llamarle Padre, sin llamarle Salvador, sin llamarle Maestro. Usted puede venir a Él esta tarde y llamarle Maestro, llamarle Salvador, llamarle en humildad, que entre a su corazón. Entonces, Él se humilla, y fíjese, Dios usa a su esposa. ¿Sabe lo que esto significa para muchos? Que la esposa venga y le dé consejo al hombre. Pero déjeme decirle que no solo es su esposa, sino es su ayuda idónea, la mejor consejera, la que le puede ayudar. Porque en este caso, Naamán tuvo que escuchar a su esposa y entender que Dios no solo le podía sanar, sino le podía salvar. Usando a esta niña, y su esposa le dice, ella dice que hay un profeta que te puede sanar.
entonces, déjeme decirle que así como podemos recibir consejo de nuestras esposas, podemos recibir consejo de un niño, de un joven, si está siguiendo la palabra de Dios. Entonces tuvo que humillarse para escuchar el consejo de su esposa. Tuvo que humillarse para escuchar el consejo de esta esclava. Esa humildad la interpretó como humillación. Entonces, él pudo haber dicho, ella me va a aconsejar, mi esclava me va a aconsejar, mi criada, una joven después de todo. Su palabra dice que Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces alguien, por muy joven que sea, si está viviendo la palabra de Dios, también puede dar consejo. Escuche el consejo de un joven. Entonces él interpretó esa humildad como humillación. Se para en la puerta del profeta. ¿Y qué dijo? Él cree que el profeta puede venir a él, tocarle, orar por él y quedaría sano de su lepra. Quizás usted quiere ver señales, quiere ver que se le aparezca a alguien, pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad. Él puede venir a su corazón si usted lo abre, si usted entiende que Él le puede salvar, porque Cristo murió en la cruz por usted. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra, dice su palabra. Está intercediendo por usted. Si usted esta noche le recibe en su corazón, Él le puede salvar, le puede dar vida eterna para siempre. Pero fíjese lo que dice Mateo 2:5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí vemos que había este paralítico y sin duda que tenía amigos y sin duda que en ese tiempo en Israel había veredas, había cerros donde tenían que transportarlo, calles polvorientas, y entonces aquellos amigos se pusieron de acuerdo porque supieron dónde iba a estar Jesús ese día, y ahí donde estaba llevaron este paralítico y dice su palabra que lo bajaron enfrente de Jesús. Cuando Jesús ve la fe de ellos, dice que no había visto tanta fe en Israel como esa. Ellos bajan al paralítico y lo ponen enfrente de Jesús. Jesús lo toca y aún también ahí los fariseos reteniendo y cavilando sus corazones, dice, ¿quién es Él para que pueda perdonar pecados? Y Jesús le dice, para que veas que el Hijo del Hombre no solo tiene potestad para perdonar tus pecados, sino ahora te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Entonces, Dios o Jesús, con esa naturaleza divina, le levantó, le sanó y le perdonó sus pecados. Entonces, esta tarde déjeme decirle que Él le puede sanar, que Él le puede perdonar de todos sus pecados si usted se arrepiente de todo corazón. Estas 4 personas que llevaron al paralítico eran los ayudantes de la fe. Entonces, si usted ha traído a alguien, gloria a Dios. Si no, es tiempo de que empiece a traer a alguien para que escuche su palabra, para que aquella persona un día pueda ser salvo y conozca a Cristo Jesús. ¿Quién lo trajo ahora? ¿O ha traído a alguien? Si usted ha traído a alguien, usted viene a ser como estas personas que trajeron al paralítico. Porque hay otro relato en la Biblia también que dice que aquel hombre que yacía por 36 o 37 años, porque llegaba un ángel de cuando en cuando y chacualeaba el agua, y el que llegaba al agua primero era sano. Pero aquella persona también que estaba lisiada, como no podía caminar, cuando ya llegaba el ángel y chacualeaba el agua, no alcanzaba a llegar. Pero cuando llega Jesús y le pregunta, ¿qué tienes? ¿Quieres ser sano? Dice, sí, pero cuando llega el ángel no alcanzo a llegar. Y Jesús lo sana en ese tiempo. Pero él
todo este tiempo estaba solo, no tenía quien le ayudara como los que ayudaron a este paralítico. Entonces, no viva solo, acérquese a alguien, venga, tenga amigos cristianos, búsquelos, que oren por usted. Entonces no hay nada imposible para Dios. Dios no solo le puede sanar físicamente, Dios le puede dar sanidad espiritual. Fíjese, no se aferre a las heridas del pasado. Usted sabe, usted cree lo que Dios puede hacer. Haga las paces con ese pasado. No viva más del pasado. Usted tiene esa fe y está aquí como este capitán, como este general. Venga a él. Es tiempo que le escuche. Es tiempo que se humille delante de él. No hay nada imposible para Dios. Él le puede dar salvación este día. Quizás aquí haya alguien esta tarde que necesite a Cristo en su corazón. Un momento más vamos a orar. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, oramos por usted. Fíjese aquí el versículo 15 en Segunda de Reyes. Dice: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de este tu siervo. Él agradeció por todo lo que hizo el profeta. Él agradeció por lo que Dios había hecho. Salvó su alma. Conoció a Dios. Conoció al Dios vivo. Conoció al Dios de Israel. Entonces, si usted está aquí, acérquese, porque vamos a orar por usted en unos momentos. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué le impacta a usted de este capitán, de este general? No solo fue curado de su lepra, sino que también creyó en ese Dios de Israel. ¿Le gustaría esta tarde recibir a Cristo como su Salvador personal? ¿Le gustaría entregar su vida? Le voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a orar por usted. Acérquese, acérquese. Le vamos a pedir que se acerque. Vamos a orar por usted. Acérquese, no tenga pena. Acérquese. Estamos en unos momentos para orar. Entonces, le vamos a pedir que cierre sus ojos ahí donde esté. En el lugar que esté, en el lugar donde usted esté. No importa el trasfondo que haya vivido, no importa lo que haya hecho, Él le puede perdonar todos sus pecados. Le puede perdonar